Quiero agradecerles a todos que estén acá, sobre todo los que están interesados con el tema de la historia de la muerte. Quiero también agradecer muy especialmente al doctor Francisco González, quien me hizo la invitación para presentar este tema. También al doctor Albeiro Valencia, quien es el director científico de la cátedra. Agradecer también al profesor Ricardo Castaño por la presentación que acaba de hacer y a todo el personal de apoyo de la Corporación Piedra Maní, quien nos ha apoyado en toda la preparación logística y de la presentación que vamos a ver. Cuando hablamos de historia de las representaciones de la muerte, es necesario que haga algunas precisiones debido a que el tema lo considero bastante complejo. Por ejemplo, ¿cuál es la motivación que tiene una persona como yo de ocuparse de la historia de la muerte? O por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos por muerte? O incluso, ¿desde cuándo se ha estudiado la muerte? Teniendo en cuenta que de ella se ha ocupado la mitología, se ha ocupado la literatura. Algunos dicen incluso que los historiadores nos ocupamos de los muertos, en tanto los muertos nos han legado las autoridades, como decía Collingwood, es decir, los documentos que sirven para reconstruir el pasado humano. Pero también se ha ocupado la filosofía, y los mismos teóricos dicen que la filosofía sí se ocupa de la muerte, tratando de entender eso, qué puede significar. Pero aún más allá, Lucien Febvre, historiador francés, dice que de la muerte debieran hablar los muertos, porque son los que tuvieron la experiencia. Pero como no están aquí para contarnos qué pasó, pues nos queda a los vivos entender qué es eso y tratamos de explicar qué significa la muerte. En ese orden de ideas, diríamos que el muerto se implica y los demás participamos en la comprensión de lo que podría ser la muerte. Por otra parte, podríamos decir que nosotros que conocemos de la muerte por la experiencia de los demás, creamos alrededor de eso una serie de imaginarios, y son esos imaginarios los que nos van dando pistas acerca de lo que podría ser, en este caso, este tema, esta categoría tan especial. Por otra parte, hay una limitación en esta conferencia, y es la limitación de entender la muerte en el más allá. Como ustedes saben, las iglesias, las religiones, ofrecen una esperanza de vida en el otro mundo. Y Yankelovich, un filósofo ateo, decía que gracias a esa esperanza que dan las religiones de una vida en el otro mundo, pues no tenemos una angustia existencial que nos diga o nos haga preguntar, por ejemplo, entonces, ¿para qué vivimos si no hemos de tener una esperanza en el otro mundo? Puesto que las religiones se ocupan de eso, yo me voy a referir en esta conferencia solo a lo que es cultural, no a lo que es escatológico, que es justamente de lo que se ocupan las religiones. También quiero hacer una confesión, y es que generalmente estamos acostumbrados a hacer exposiciones de carácter académico, a veces demasiado teóricas, que se vuelven áridas y que generalmente se presentan en espacios donde hay especialistas. Fue lo que más dificultad me dio presentar este tema, por lo cual les propongo hacer un desarrollo más coloquial, más del tipo ¿cómo les parece que?, con el propósito de que a través de unas anécdotas, unas historias, podamos transversalizar todos esos temas y todas estas preocupaciones que en una hora no vamos a lograr abarcar a fondo, pero que sí por lo menos nos dejan alguna inquietud acerca de por qué la muerte se puede querer, se puede entender, etc.
Y finalmente, antes de entrar en el tema, decir que entiendo la historia como una responsabilidad social. Me parece que lo que está ocurriendo con estas cátedras responde a esa responsabilidad social. Cuando se me pregunta por qué me he interesado por el tema de la muerte en perspectiva histórica, lo que respondo es lo que me preguntaba cuando abordé el tema en investigación profunda, y pienso que es que nuestro país es un país de una historia de violencia, es un país donde nos hemos anestesiado cuando surge de pronto alguna persona fallecida por hechos de violencia. A la mayoría de la gente se nos da lo mismo, no entendemos la dimensión de lo que es perder una vida, y por lo tanto entender lo que puede significar esto es una forma también de responder a esa responsabilidad que es la que tiene el historiador. Hace unos años, cuando estudiaba en España, visitamos a través de un viaje de estudio la Catedral Santa María de Cáceres, en una ciudad medieval, una ciudad de más de 1500 años, y al entrar acá y al mirar toda la belleza arquitectónica de una catedral de estas características, me llené de escozor cuando, al notar el piso, vi que estaba parado sobre unas lápidas de personas que habían fallecido y que tenían marcados el nombre ahí. Les confieso que no sabía a dónde brincar, que no sabía qué hacer, porque ustedes pueden imaginar que es estar en un cementerio pisando lo que uno puede considerar un muerto. Años después, cuando hacía trabajo de campo en Río Sucio, y recordando un poquito las palabras del alcalde de Río Sucio hace 8 días, encontramos que la fundación de Río Sucio se dio por la unión de dos pueblos, el pueblo de la montaña y el pueblo de Quiebralomo. Hay una discusión interesante en Río Sucio, si Río Sucio se fundó en 1819 o si realmente se trató de una continuidad en el tiempo. Yo pienso que es lo segundo. Concretamente en el pueblo de la montaña, que era un pueblo de indios, cuando se dio la necesidad de hacer el traslado a la nueva población, el pueblo que llamó el padre Bonafón el pueblo de la Unión, había que consultar también con la iglesia qué se iba a hacer con la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que estaba en el pueblo de la montaña. Y entonces en las crónicas aparece la orden del obispo de Popayán, donde se solicita que se cierre adecuadamente la iglesia y que cuando se haga el traslado de la parroquia se haga cementerio en Río Sucio. Pero ¿eso qué significaba? Lo que pasaba en la Catedral de Cáceres también pasaba en la iglesia de la montaña, es decir, que se hacían los enterramientos dentro de la iglesia, que era la costumbre antigua, pero además el obispo decía: es que ya es difícil dar misa, es que es difícil asistir a misa, es que se salen los huesos y el ambiente para estar allí cumpliendo los ritos religiosos son bastante complicados. Con esto la idea que quiero dejar es que a partir de 1808 se incorpora la idea de los cementerios tal como los conocemos nosotros. Antes los enterramientos se hacían en la iglesia, y el rey Carlos IV de España, dadas las epidemias que estaban ocurriendo en Europa por diversas razones, pero una razón era también por la forma como se enterraban las personas en las iglesias, ordena que se hagan cementerios, campos santos alejados de las ciudades. Si nosotros pensamos en Manizales, estaríamos pensando que a nosotros nos tocó esa última época, la época de los cementerios, porque cuando se incorpora la idea de los enterramientos en los cementerios, aquí se formaron prácticamente revoluciones.
En Barranquilla, por ejemplo, la ciudad protestó porque el primer muerto que iban a enterrar en el cementerio, decía la gente, tenía pleno derecho a estar en la iglesia como había sido costumbre con todos los demás. Después de estas constataciones, es decir, de mirar cómo empieza la historia de los cementerios, entramos a participar de investigaciones profundas acerca de los cementerios en principio. Esta imagen que vemos aquí, cenotafio, es el producto de una investigación dirigida por el profesor que de una parte dependió Manizales hasta 1876 y de otra parte en la organización eclesiástica de la época estaba establecida allí la vicaría de la que dependía la parroquia de Manizales. También el cementerio de Marsella, este es un cementerio que tenía una declaratoria patrimonial por su belleza, pero que la perdió por lo siguiente. Cerca de ahí hay un corregimiento que se llama Beltrán, a orillas del río Cauca, y en esa parte el río Cauca forma un remolino que empezó a arrojar los cuerpos que tenía el río Cauca y que eran producto de la violencia que se producía en el valle. Entonces, en Marsella, la oficina de medicina legal tenía que recoger esos cuerpos, llevarlos al cementerio. El cementerio se atiborró de cuerpos, fue transformado, y esa transformación por el exceso de cuerpos en condición NN fue lo que hizo que se perdiera la declaratoria de bien patrimonial. Aquí tenemos también una fotografía antigua del cementerio San Camilo de Pereira, que también hizo parte de esta investigación, y el cementerio libre de Circasia. El cementerio libre de Circasia nace por una circunstancia política especial. Durante el liberalismo radical en el siglo XIX, la iglesia, los curas y algunos obispos se sintieron perseguidos y de hecho fueron perseguidos, con lo cual cuando se da el periodo de la regeneración y cuando la iglesia vuelve a la palestra con sus sacerdotes, entonces ellos toman cierta retaliación con lo que había pasado con la iglesia durante la época del liberalismo radical. En esas retaliaciones, y en este caso concreto del cementerio de Circasia, se murió un liberal y no había lugar donde lo recibiera la iglesia para darle sepultura. Por lo tanto, Braulio Botero, que era dueño o hijo del dueño de la finca y además era liberal, ustedes saben que Circasia tiene una condición política de estirpe liberal, decidieron enterrar a ese personaje en La Manga, donde después se hizo lo que se llama el cementerio libre de Circasia, cementerios que además fueron muy populares a partir de 1930. Siguiente situación, la red iberoamericana de cementerios patrimoniales. A medida que uno va escarbando sobre los cementerios y la muerte, se va dando cuenta que es muy amplio el interés que tiene la gente por esto. En Europa, por ejemplo, hay tours que se pueden hacer en diversos cementerios y ustedes pueden recorrer con placer en varios países cementerios por su valor patrimonial y artístico, pero también por los personajes que están sepultados allí, por la antigüedad, etc. El caso de la red iberoamericana busca eso, busca destacar el papel y el valor patrimonial. Generalmente esta red ve uno mucho arquitecto ahí que está interesado en esos valores
que he mencionado. En una reunión social en la que estuvimos allí en Lima, pues yo era primerizo en aquel momento, pero todos los que iban llegando a esa reunión iban llegando con regalos para el director de la red iberoamericana, que es Luis Repetto, y todos le llevaban regalos como calaveras, o le llevaban cráneos de azúcar y chocolate y lo repartían entre la gente. Esa noche escuchamos un trío tocando música sobre la muerte, las viandas, entre ellas toda referida a la muerte, eran panes en forma de momias colgadas de un palo, pero no era por la situación, sino por la misma cultura que tienen algunas poblaciones de Lima e incluso algunas poblaciones de Bolivia. Cuando se conmemora la muerte, el Día de los Muertos y de Todos los Santos en noviembre, se hace todo tipo de prácticas, como se hacen en México, que se festeja la muerte, como el caso de Bolivia es muy simpático porque en Bolivia en las funerarias alquilan cráneos o venden cráneos, porque la gente va al cementerio, lleva viandas, lleva música y lleva el cráneo de su deudo para acompañarlo en la otra vida. El hecho es que en la reunión que les vengo diciendo, Luis Repetto estaba orgulloso de una sorpresa que nos iba a dar, y cuando llegó el momento lo que hizo fue destapar algo en la sala, y era su propia lápida que se la habían regalado unos artesanos de Lima. Yo repito que apenas estaba entrando en estos temas, pensé que esa era una locura total. Llegué a pensar qué hacía yo ahí en medio de gente que se interesaba por los cementerios y que hablaba de la muerte como lo más natural del mundo. Pero para agravar un poco el panorama, fuimos al cementerio Presbítero Maestro de Lima. Es un cementerio que se reputa como el más antiguo de América. Es un cementerio que debe tener alrededor de 205 años, y ustedes podrán imaginar su belleza teniendo en cuenta que al ser el cementerio de Lima, al mismo tiempo es un cementerio que era del Virreinato del Perú, que era lo mejor de una aristocracia colonial española, y por lo tanto cuando uno entra a este cementerio ve callejones, ve esculturas, ve mausoleos, ve una riqueza artística que admira. Fuera de eso, cuando nosotros fuimos a conocer ese cementerio, eran las 9 de la noche y nos guiaban por él con antorchas, y se veía teatro y se escuchaba música, pero también nos permitía entrar al interior de los mausoleos. Y yo no sé qué tenía la comida que nos dieron esa noche, ni sé qué aparecía haciendo yo dentro de un mausoleo, y menos a esas horas. Avanzando el tiempo, y en estos pasillos de esta facultad, un día apareció una estudiante, Melisa Hernández, y me dijo: profesor, me han dicho que usted conoce la historia de los cementerios, y entonces me gustaría que me contara algo, me diera bibliografía, porque estoy interesada. Y le dije: Melisa, ¿y cuál es el interés? Y Melisa me respondió así, abro comillas: profesor, mi papá acaba de comprar una casa en el barrio Lleras, la está adaptando, y resulta que arreglando el patio ya ha encontrado 5 cuerpos de niños. Entonces yo estoy feliz porque me encontré la tesis. Melisa Hernández se graduó con una tesis con esos 5 cuerpos que se encontró allí. La tesis la llamó Silencio, los angelitos duermen, y se constituyó esa tesis en la primera tesis sobre muerte infantil aquí en Manizales. Lo que me llama la atención es que Melisa hace el contexto
del estudio sobre la mortalidad en el siglo XIX y sobre todo la mortalidad infantil. Pero una tesis más logra retomar esos cuerpos y logra analizar y comprender de qué murieron esos niños en el siglo XIX. Pero aparte de la tesis de Melissa, que es esta que está acá, hay en la Universidad Nacional varias tesis que siguen más o menos la línea de lo que sigue la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, es decir, reflexiones sobre intervención artística y arquitectónica, pero lo entiendo como el primer caso en que ya se habla concretamente de la muerte. Aquí en Manizales se ha historiografiado los cementerios. El caso de Darío Betancourt y el mismo Carlos Arboleda son buenos ejemplos, pero también hay que decir que se limitan a lo bello que puede tener los cementerios y no más. En la historia que le comentaba a Melissa Hernández, encontrábamos lo siguiente: el primer cementerio que hubo aquí en Manizales fue en el Parque del Observatorio. Cuando se hizo esta obra y cada vez que se mueve tierra aquí para algún arreglo en el parque, se siguen encontrando cuerpos y la prensa da cuenta de eso. Este cementerio empezó a trasladarse más o menos hacia los años 60 del siglo XIX. Se solicitó autorización a la Vicaría de Salamina y se autorizó trasladar el cementerio a donde era el INURBE o donde era la Fiscalía, a una cuadra de la Plaza de Bolívar. No se pudo hacer ese traslado porque la guerra de 1860 y después la guerra de 1876 demoraron ese traslado, con lo cual se hizo una negociación para llevar el cementerio fuera de la ciudad y ubicarlo donde hoy es el barrio Lleras. Este cementerio, yo digo que era el cementerio de Manizales. Hoy en día mucha gente lo llama el barrio Lleras, pero es por la localización que tiene. Y aquí podemos apreciar que era un cementerio bello, era un cementerio que ya tenía mausoleos, que ya tenía, digamos, lo que se puede apreciar en el cementerio de San Esteban, que es una diferenciación social que se reproduce ahí y se reproduce en la ciudad. Luego se traslada este cementerio a donde es actualmente el San Esteban. Ese traslado se empieza a hacer en 1926 cuando se pone la primera piedra, pero se estrena hacia 1930. Uno puede entrar a este cementerio y ver tumbas de 1800, del siglo XIX, y eso demuestra que aquí se hizo un traslado de cuerpos que existían en el cementerio del barrio Lleras. Sin embargo, esta semana que estuve viendo los arreglos que se están haciendo en el barrio Lleras de acueducto y demás, pregunté si todavía o si habían encontrado restos, y todavía se siguen encontrando allí. En la parte rural nos hemos dado la tarea de buscar cementerios y encontramos solo uno en la Cuchilla del Salado. Este cementerio está en desuso y la presidenta de la Junta de Acción Comunal nos dice que este cementerio fue construido en terrenos donados por Pantaleón González, lo cual nos da la idea de que es un cementerio bastante antiguo, pero este ya está en desuso y creo que se podría hacer algo por él para que quedara como testimonio y representación de lo que fue. Y detrás del cementerio de San Esteban se encuentra todavía otro cementerio. Es un cementerio que la gente de pronto pasa inadvertido, que es el Cementerio Universal. Hacia 1940 aproximadamente, la diócesis de Manizales negoció con el municipio de Manizales
los terrenos para construir este cementerio. Podríamos decir lo siguiente, que todavía no estábamos en el marco del Concilio Vaticano II y que por lo tanto la Iglesia era excluyente con respecto a personas que no pertenecían a su propio credo. Entonces en este cementerio estaban los muertos pertenecientes a confesiones no católicas y además los suicidas se sepultaban allí. Este era el marco de la historia que le contábamos a Melisa Hernández. Y además, hacia 1969 y en concreto hacia 1970, aparece Jardines de la Esperanza. Este es un jardín cementerio, es un cementerio de los que llamamos de tipo democrático. Es diferente al de San Esteban, porque San Esteban, la diferenciación social, repito, se marca el enterramiento, la lápida o el mausoleo. En cambio aquí, en un principio, todas las tumbas eran iguales y no se apreciaba esa diferenciación. Este modelo aparece como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque con la mortalidad que hubo en la guerra, fue necesario concebir cementerios especiales, como el cementerio de Arlington en Estados Unidos, que muestra enterramientos de personas o de soldados en una configuración muy homogénea. Andando en esto de buscar cementerios, nos encontramos con Circasia de nuevo. Lo importante en este caso fue una entrevista que le hice al sepulturero de la época y en concreto le hacía dos preguntas. ¿Cuántos años lleva sepultando personas en un cementerio masónico? 20 años. ¿Cuál ha sido su experiencia más triste? ¿Qué va a hacer el día que usted se muera? ¿Va a quedar sepultado ahí? Las respuestas fueron las siguientes. El momento más triste de este sepulturero fue que su madre, que había echado camándula toda la vida, había muerto y no había lugar donde enterrarla, y los dueños del cementerio libre de Circasia, cementerio masónico y de libre pensadores, le ofreció un espacio a la madre de este sepulturero. Y él decía, cuando tenga plata, cuando tenga la forma, voy a desenterrar a mi madre, que además él mismo la enterró, para llevarla al frente, donde está el cementerio católico. Entonces noten ustedes cómo la territorialidad está marcada por una cultura que, dependiendo de las creencias, del imaginario, etcétera, hace toda una diferencia entre estar enterrado en un sitio masónico o ir al frente, porque solo pasar la calle se encuentra el cementerio católico. Pero además de eso, él decía, he condenado a mis hijos a que me traigan el almuerzo durante 20 años acá. Cuando yo me muera, lo que quiero es que mis restos estén en otra parte, porque no quiero seguir condenando a mis hijos a que sigan viniendo aquí a rezar al pie de mi tumba. Aquí tenemos entonces lo que les decía ahora. Estos cementerios libres surgen por una condición política. Cuando uno entra a este cementerio, es raro encontrar cruces, flores o imágenes, pero sí es común encontrar todo tipo de simbología masónica. Y los cementerios universales, como este, en cambio sí tienen una condición de carácter religioso. Con todo este panorama, entonces decido hacer una investigación en concreto sobre la muerte, y esa investigación se hace en todo lo que llamé entonces la zona de frontera. Quiero explicar que en el siglo XIX hablábamos del estado del Cauca y el estado de Antioquia, y Manizales está ubicado como ciudad de frontera, y eso tiene unas implicaciones porque en Manizales se dieron enfrentamientos militares, como vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver solamente el caso de Manizales. Digamos
para tener una idea de demografía histórica, que en el censo de 1851 se contabilizaron 2.800 personas, en el de 1870 10.562 y en el de 1883 14.603 personas. Este aumento de la población lo que nos da cuenta es del desarrollo que va teniendo la ciudad y que los historiadores de la economía pues más o menos han explicado. Desde el punto de vista de la demografía histórica, hice un análisis con el 100% de todos los muertos que hubo y que fueron registrados durante el siglo XIX, es decir, 10.162 personas que se incorporaron a una base de datos, y los resultados que encontramos fueron los siguientes. En primer lugar, que en los primeros 50 años de vida de Manizales venían personas especialmente de Antioquia, pero también de Santander, de Boyacá, de Cundinamarca, y solo se encontró 1 o 2 casos de personas que venían de Ecuador. En cuanto a el lugar donde habían nacido las personas, la mayoría de las personas que murieron declararon haber nacido en Manizales. De esos, el 60% de las personas que habían muerto eran párvulos y el 40% adultos. Esto muestra las dificultades higiénicas de medicalización, la atención de parteras y la autoatención que tenían las mujeres que tenían hijos. En cuanto al género, encontramos una mayor mortalidad en hombres que mujeres, aunque la diferencia no era mucha. Pero en cuanto al estado civil, encontramos lo siguiente, que la mayor mortalidad se encontraba en hombres casados, clara muestra del peligro que significa estar casado. Le seguía el 31% de solteros y una proporción menor de viudos. Otro aspecto interesante que lo da las partidas de defunción es la legitimidad, que era muy importante para una sociedad católica en la que la mayoría de las personas eran bautizados o habían nacido en legítimo matrimonio. Pero, ¿por qué este porcentaje de ilegitimidad tan alta? Creemos que se había dado en los momentos de las guerras, donde las iglesias estuvieron cerradas y los servicios religiosos no se prestaban adecuadamente, pero también por aquí circularon miles de soldados acompañados de las Juanas que, dicho sea de paso, dieron como resultado una población ilegítima. En cuanto al momento de la defunción, hay un aspecto interesante con respecto también a la higienización que se tenía en ese momento. Por ejemplo, el 71% de las personas eran sepultados un día después de su muerte, no se podían dejar más tiempo. Sobre todo los niños que tenían enfermedades como la viruela, que fue muy importante, sobre todo en los primeros 10 años de fundación de la ciudad, fueron enterrados el mismo día, y solo el 5% de las personas en el siglo XIX fueron enterrados más de 2 días después, debido a que se habían perdido, por ejemplo, se habían ahogado y no se encontraba el cuerpo, etc. Y otro aspecto muy importante es el de los sacramentos. El 96% de las personas murieron con algún tipo de sacramentos y solo el 4% murieron sin sacramentos. Y en la descomposición de esos sacramentos, el más acostumbrado era la extrema unción, luego la comunión, la confesión, la comunión y de último el viático, entendiendo el viático como la comunión llevada a domicilio por el sacerdote a los enfermos. Pero, ¿cuánto cuesta llegar al cielo? Tendríamos que decir varias cosas. Lo primero, ¿cuánto cuesta morirse? Yo creo que es costoso morirse en primer lugar
porque el muerto se implica en ella, es decir, hay que perder una vida. Pero también alrededor de la muerte hay un comercio en el que están los ataúdes, las lápidas, las flores y todo tipo de artilugios que lo hacen a uno pensar dos veces antes de morirse. En el siglo XIX el asunto tenía que ver con el testamento. Aquí tenemos una imagen del Quijote que hace testamento antes de la muerte. Lo interesante aquí es que quien hace testamento tiene conciencia de que va a morir y por eso hace testamento. Pero en el siglo XIX además era un mandato no solo de la autoridad civil, sino también de la autoridad eclesiástica. Gloria Mercedes Arango nos dice cómo a la habitación del moribundo entraba el sacerdote y el notario para ver cómo se iba a distribuir lo que había legado el moribundo. Entonces, en el testamento, ¿qué se hace? Primero, una distribución de los bienes materiales, estoy hablando del siglo XIX, pero también se hace una declaración de fe donde se indica cómo quiero que sea mi sepelio, cómo deben ser, qué tipo de misas, acompañados por qué, etcétera. Pero además se pueden legar bienes materiales en el siglo XIX con una intención, por ejemplo, legar una finca o legar un censo, es decir, un cierto capital, con el propósito que se digan misas y rezos por el alma de las personas para que puedan pasar rápido por el purgatorio y puedan alcanzar el cielo. En cuanto a la administración de los sacramentos, sin embargo, había una dificultad, y es que el siglo XIX estuvo casi todo en el marco del Concilio de Trento. ¿Y qué decía el Concilio de Trento? En el momento de la muerte, una persona para recibir los sacramentos tenía que tener un mínimo de conciencia. Si una persona había perdido la conciencia, no podía recibir ningún sacramento. Pero imaginemos por un momento que estamos en una sociedad rural, donde la gente vivía generalmente en las fincas y cuando sospechaba que la persona se iba a morir, entonces tenía que ir a llamar al cura. A veces no alcanzaba porque los caminos estaban malos, porque el cura no estaba o porque ellos no creían que la persona se iba a morir, total que se les moría sin cura. Pero si el cura llegaba, entonces se presentaba otra dificultad. El cura tenía que constatar la conciencia del moribundo. Si no había conciencia, ya les dije, no había nada. Pero también podía haber otras dificultades. Por ejemplo, el enfermo había perdido el habla, por lo tanto no se podía confesar, y si no se confesaba no había absolución. Pero también había otro problema. El enfermo no podía deglutir los alimentos y por lo tanto no podía comulgar. Total, que era costoso llegar al cielo, era bastante complicado. Todo esto nos lleva a mirar la muerte en una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo podemos observar lo siguiente. Empezamos en 1851 y terminamos en 1905. Las partes donde la mortalidad se ve baja, en esta parte 1851, 1860, 1876, uno esperaría que por las guerras que hubo en esos momentos, la que se hizo con Tomás Cipriano de Mosquera, la guerra religiosa de 1876, en la que llega Julián Trujillo a ocupar todas estas tierras y entra por el Alto del Perro, o entra por las laderas de la Plaza de Bolívar, o entra por el Tablazo, o entra incluso por Morro Gordo, por la zona de La Linda, y se producen tantas muertes que los enterramientos quedan en todas esas laderas. Con esto lo que quiero decir es que prácticamente donde uno pise en esta ciudad hay un recuerdo de aquellos tiempos y de los tiempos presentes,
de lo que puede significar la muerte, no como hecho no como hecho cierto, es decir, que el cuerpo esté ahí, aunque sí ocurrió con las guerras, eso lo documenta Alfredo Cardona Tobón en uno de sus libros, sino que también se aprecian los símbolos y las representaciones de la muerte. Belisario Rodríguez es este personaje. El 24 de diciembre de 1929, Belisario mata a su novia, Livia Londoño, y la mata por una razón muy sencilla: ella se arrepintió de casarse con él. Él, por amor, entonces mata a Livia. Resulta que Livia era hija de un sastre y durante la conmoción que se causa en la ciudad, viene Jorge Elías Gaitán a defender a Belisario. Por supuesto, lo que se hace es atenuarle la pena, pero así como fue interesante este caso, es interesante la vida de Belisario Rodríguez, porque fue empleado de Papio y Bonarda. Belisario Rodríguez fue el decorador de la gobernación de Caldas y fue decorador en una época en que la decoración era fundamental, porque se estaba reconstruyendo la ciudad de los incendios de 1922, 1925 y 1926, y el cementerio de San Esteban se construye en ese marco. Y el cementerio de San Esteban atrae entonces una pléyade de artistas que dejan el patrimonio artístico que nosotros encontramos ahora. Aquí entonces tenemos a Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, fue el segundo obispo que tuvo la ciudad y promotor del cementerio, y el padre Rafael María Gallego, que fue el gerente de la junta que se encargó de la construcción del cementerio de San Esteban. El proyecto o el diseño para ese cementerio se encargó en Medellín a la firma H.M. Rodríguez e Hijos, y se complementó con la calle de las Flores, que actualmente se está refaccionando, y ese proyecto arquitectónico de la calle de las Flores la realizó el ingeniero Elías Arango Arango, que a su vez era el padre de otros ingenieros que dejaron historia en la ciudad. Juan Rovira es uno de los que firman las esculturas de algunos de los mausoleos que tiene el cementerio de San Esteban. Juan Rovira está aquí en la ciudad hacia 1905, viene de Panamá, es español. Se habla poco, aunque hay una tumba firmada por Nevio Lari, un italiano, pero Álvaro Carvajal, diría yo que es el que descolla como artista, no solo en obras de madera, sino también en obras escultóricas y en lápidas. Y además Álvaro Carvajal viene de una familia muy importante de Medellín que se riega por todo el país, y todos tienen estas habilidades artísticas. El taller de Álvaro Carvajal sirvió como escuela, y también fue precursora de lo que fue después Bellas Artes. Y Gonzalo Quintero, del que encontramos una escultura de la Piedad en el cementerio, fue el fundador después, con otros amigos, de Bellas Artes. Aquí tenemos algunos de los planos antiguos que todavía se encuentran por ahí cerca del cementerio, pero del cementerio, como les decía al comienzo, solo hemos visto la fachada, la parte de adelante, la parte bonita, y hay cosas que creo yo que es necesario estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos una escultura en una fotografía que no es que me haya quedado muy bien, pero es la escultura de la familia Murillo, fechada en el siglo XIX, por lo tanto es un traslado.
Y la característica que tiene el mausoleo de Pablo Elías Murillo es que es metálica. Esta fue encargada, la Praila White House Monument de Filadelfia, en una época en que era común importar mausoleos de este estilo, pero los mausoleos metálicos entraron en desuso porque con la Primera Guerra Mundial los metales se orientaron hacia la fabricación de armas. Otro elemento importante, vamos con este primero, es la lápida de Pantaleón González, hijo de Elías González, y que dejó gran huella en la historia de Manizales, sobre todo por su papel industrioso que tuvo él ahí. Y en esta parte tenemos la tumba de Dionisio Uribe Santamaría, que fue un médico que construyó el primer hospital que tuvo la ciudad. Ese primer hospital fue considerado hospital militar debido a que creció y se desarrolló en medio de las guerras. Pero, como dice Émile Zola, ¿cómo se muere? En la literatura cercana a nosotros, la de Tomás Carrasquilla, aparece un cuento de él que se llama La diestra de Dios Padre. Tomás Carrasquilla en él imagina a Peralta, un hombre bonachón que Dios quiere mucho porque le hace mucha publicidad, y entonces Dios le dice: Peralta, le concedo varios deseos, 3 deseos, pero el deseo que él no dejó pasar es que él quería saber con tiempo el día que se fuera a morir. Y entonces un día abre la puerta de la casa Peralta y encuentra que ahí está la muerte esperándolo. Entonces él le dice a la muerte: bueno, espéreme un momentico, quédese ahí colgado en ese árbol y yo tengo que organizar algunas cosas. Pues Peralta se da sus mañas y pasa el tiempo y la muerte empieza a llenarse de telarañas y Peralta nada que se resuelve. Mientras tanto, en el cielo, Dios le dice a Pedro: anda a decirle a Peralta que nos preste la muerte porque es que hemos recibido muchas quejas. Los sepultureros no tienen qué hacer, los médicos están varados, los curas no tienen clientela para las misas de enterramiento. Total, pues que es un problema que la gente no se muera. Muchos años después, José Saramago escribe un libro que se llama Las intermitencias de la muerte. Y José Saramago imagina algo parecido, un país donde de un momento a otro nadie se vuelve a morir y entonces se vuelve un problema de Estado. El presidente llama al primado porque tienen que resolver qué va a pasar. Las creencias religiosas entran en cuestión, las compañías de seguros ya no pueden vender seguros de vida. Las funerarias incluso se ven obligadas a prestar servicios para el enterramiento de animales porque ya la gente no se vuelve a morir. Los enfermos se acumulan en las salas de urgencias, etc. Léanse el libro. Yo lo que quiero decir únicamente es lo que significaría, el problema que significaría que la gente no se muriera, la acumulación que hay. Volveríamos a los tiempos de Malthus, de ingeniarnos formas para que la gente se muera, pero la gente se muere y al morirse la gente se lleva al cementerio con 2 enfoques. El primero, desde el punto de vista de la iglesia, es para recordar al difunto y ayudarle a que su alma llegue al cielo, pero por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad civil, el muerto va al cementerio para higienizarlo, para defender la sociedad de las impurezas que causa esa muerte. Como sea, es necesario que la gente se muera, pero no así. Por ejemplo, en la década de los años 20, Manizales tuvo 3 incendios y en las partidas de defunción encontramos esos casos y una frase lacónica que dice: murió en el incendio.
Pero también en 1962 una de las torres de la catedral cayó y mató a personas conocidas. Y actualmente tenemos un monumento en la Sultana que nos recuerda un deslizamiento que hubo acá, y otro en el barrio Cervantes. Y la prensa da cuenta de 1000 casos de estos, ocurridos casi siempre en los mismos sitios, por razones que no quiero ampliar. Y aún así, hay otra causa de muerte que tiene que ver con el suicidio. La prensa que consultamos durante el siglo XIX da cuenta que la mayor frecuencia de suicidios se presentaron a finales de los años 30 y comienzos de los años 40, y coincide con el Club de Suicidas de Armenia, un club que también también era famoso por esta época, y la costumbre era que si a los socios les llegaba un sobre con una bala, pues significaba que les tocaba el turno del suicidio. Y entonces, en el caso de Manizales, parece que había un bar cerca de ahí donde se podía escuchar música, tomar licor antes de arrojarse de este puente. En el caso de Armenia estaba la Puerta del Sol, que también fue famosa, según dicen las crónicas, para los suicidas. Pero en medio de todo, ¿qué escuchaban ellos? Cicatrices, desesperación, muy pronto es mi partida, suplicio. Por ejemplo, Suplicio dice: vengo entre las sombras del recuerdo, sin encontrar alivio a mi quebranto, llorando por amor mi pensamiento, buscando con afán el campo santo. O lo documenta también la prensa del Quindío: desde que te marchaste, uno de los versos dice: sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo, que prefiero la muerte al dolor de esperar. Casi todas las personas que murieron en esta época eran personas jóvenes, casi todos se dice que murieron por problemas amorosos. Sin embargo, también había otro tipo de problemas, ¿no? La gente se envenenó, o la gente se fumó un taco de dinamita, o se lanzó de algunos lugares altos. Pero otro aspecto, y ustedes seguramente han visto que yo estoy rebatiendo mirar únicamente el frente del cementerio, es mirar la trastienda del cementerio. Aquí está el cementerio, aquí está el cementerio universal, pero en esta parte hay unos enterramientos. Aquí está el muladar, aquí está la zona donde opera medicina legal, pero esta zona está llena de NNs. Cuando digo cuerpos sin nombre, son NNs, ahí están, no se sabe cómo se llaman, pero ahí están. Y cuando digo nombre sin cuerpo, es personas que tienen un nombre pero no encuentran a la persona que se haya desaparecida. Pues el drama humano que se presenta aquí en Manizales, en esta zona, es que muchas personas van y adoptan cuerpos NN para conmemorarlos, le ponen el nombre de un familiar que ha desaparecido, y que creo yo que se nos ha olvidado esta parte del drama humano. Concluyo. La muerte hay que estudiarla para amar la vida. La muerte y la vida van de la mano. En la mitología griega se muestra el caso de las mujeres en cuyo vientre llevan un bebé, pero el bebé nace muerto, luego ese vientre se convierte en una tumba. O también se da el caso dramático que el niño nace, pero la mujer fallece. Como sea, Manizales es una necrópolis. En las representaciones de la muerte encontramos que en cualquier punto la representan. Por ejemplo, si ubicamos los cementerios donde ha estado, por ejemplo, los ancianatos donde la vejez nos anuncia la muerte,
Por ejemplo, las instituciones de atención de emergencias, que también nos da cuenta de los lugares donde se han presentado desastres y por lo tanto muertes, hospitales que nos van llenando el mapa de características mortuorias, las iglesias que de tener la costumbre de misas de cuerpo presente pasaron a misas de cenizas, negando la muerte, e incluso las funerarias tienen como el mandato de llevar los cuerpos rápido a las afueras de la ciudad. Antiguamente, cuando una persona se moría era todo un acontecimiento y la gente mostraba su dolor, pero hoy en día tratamos de ocultar la muerte, eso ocurre en todo el mundo occidental. Y las residencias, miren este mapa que se nos va volviendo completamente lleno de presencia de muerte, y no es que quiera ser dramático, lo que quiero es tratar de reconocer la presencia de esta idea ahí. Eso es todo. Quiero desearles que descansen en paz. Muchas gracias.